Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena noticia. Y diréis, ¿por qué, Javi? ¿Qué te ocurre? Lo habéis visto en el título, ya tenemos neumáticos para ese chiquitín. Hoy voy a hablar de neumáticos en el vídeo de hoy, pero lo que vamos a hacer va a ser bajar a por ello, voy a montarlo, os enseño plano y luego después hablamos, ¿vale? Así que bueno, vamos a bajar y os lo enseño. Os voy a dejar un poquito con la intriga de qué modelo de neumático es, hasta que bajemos y lo tengamos puesto. De hecho, me da la impresión de que le voy a echar aunque sea un par de euros en las ruedas, ¿no? Porque se lo voy a llevar y le va a dar un poco de asco porque está todo lleno de tierra. En fin, nos vamos. Nos fuimos. Supongo que algunos preguntaréis que por qué cambio de neumático. Os voy a dejar por aquí un par de ejemplos para que veáis vídeos. Son en vertical porque están grabados para TikTok y para redes sociales, pero vaya a ver los vídeos, vaya a ver el agarre que tiene mi coche con los neumáticos de ahora. Entonces, claro, viendo que me hacen falta neumáticos, tenía que comprarlos sí o sí, porque ya tengo el coche subido. De hecho, dejaré aquí arriba, aquí, el vídeo en el que subo el coche a altura, que espero que os guste, porque la verdad, para mí el cambio es muy bruto, aunque no es radical, porque son solo 4 centímetros, se nota mucho de lo que es el coche de serie de altura a esos 4 centímetros que ya se nota suplementado. Entonces, claro, una vez ya teníamos altura, ya lo siguiente era obligatorio meter neumáticos para poder disfrutar del coche en el campo a tope, que lógicamente tienen que venir cosas como snorkel, planchas para los bajos y muchas cosas más. Pero bueno, los pasos fundamentales eran altura y neumáticos y ya a partir de ahí seguimos hacia adelante. Y nada, vamos a arrancar el coche porque nos vamos a ir en breve y no quiero sacar el coche frío. Así que arrancamos. Y nos vamos. Hay dos maneras de salir de casa. La primera es la convencional, que es buscando pues la carretera y lo normal. Y la segunda, que es la que a mí me gusta, pues nos buscamos nuestro caminito road y le sacamos un poquito de partida. Así que nada, vamos a hacer la despedida de la rueda bien. Oye, esto está... Aquí ha venido alguien después de mí, ¿eh? Esto está súper marcado, tío. Aquí ha venido alguien, ¿eh? Vale. Ahí había un poquito de inclinación. Buah, es que esto seco es una maravilla. El vídeo que os he puesto con la patinada increíble es aquí. Pero claro, esto con esto mojado es mucho más locura. Bueno, ahí he bloqueado un poquito. Vamos ya a Norauto, porque es donde me han ofrecido el mejor precio. Ojalá esto estuviera pagado por Norauto. Hashtag Norauto paga la promo. Todo el mundo escribiendo en los comentarios Norauto paga la promo. Pero no paga la promo. Simplemente es que me han ofrecido unos buenos precios por la goma. El montaje también es barato, así que bueno, podemos montarlo allí. Bueno, pues aquí estoy en el lavadero. Al final lo que quiero es que el trabajo que te hagan en el coche esté lo mejor posible. Así que si le facilitamos y se lo dejamos limpito, pues no va a haber piedra en la zona en la que talona el neumático y lo van a hacer con mejor ganas que si el coche está lleno de barro. El resto de la carrocería da igual porque ellos se lo van a trabajar con la rueda. Así que lo que he hecho ha sido limpiar el pase de rueda, echarle un poquito de agua, un poquito de jabón. Y ya tenemos por lo menos las ruedas limpias. Y ya me pondré esta semana con la carrocería, que hay que darle un buen trabajo, hay que darle cariño, ¿eh? Bueno, chavales, ya estamos aquí en el taller, ya hemos dejado el coche. Ahí lo tenemos levantadito para el cambio de ruedas. Bueno, ya estamos aquí en casa. Acabo de llegar ahora mismo, tengo el basurero fuera. Voy a ponerme con los pases de rueda, voy a ponerlo un poquito más al sol para poder trabajar con él. Y vamos a ver en qué zonas rozan. Hay una parte de un pequeño refuerzo de plástico, yo hoy lo refuerzo como siempre. Y hay otra parte donde ya cierra cerquita el paragolpe delantero, que también está un poquito pegada a la rueda. Vamos a ver qué podemos hacer con esas partes, porque si ya en movimiento normal nos roza, imaginaros cuando estemos con una rueda inclinada y en medio del campo. Así que nada, voy a ponerme con ello y a ver qué podemos hacer. Si no, pues tocará quitarlos para este finde y ya veremos cómo apañamos lo siguiente. Por cierto que no lo he dicho, el modelo de Insaturbo que he montado es el modelo Ranger, como se ve abajo, en una 215-65R16, ¿vale? Esto lleva 215-60-16 de casa. Al haber puesto 65 de perfil es un poquito más grande y tengo que homologarla. Y el diseño del dibujo es una imitación o una réplica de los All-Terrain 1. De los All-Terrain de BF Goodrich hubo dos generaciones. Este es el diseño que tenían los neumáticos en la generación anterior. Y son súper blanditos. No sé si llegáis a ver cómo deformo el taco. Son muy blanditos. Vale, os voy a enseñar las dos zonas críticas. Una es esta de aquí, que es que al girar nos toquen el pase de rueda por delante. Pero es que lo peor es que también nos toquen el pase de rueda por detrás. O sea que el problema delante es esta especie de refuerzo que hay aquí, el cual no entiendo, supongo que será para que no entre barro,
que ahí pues se nos monta y delante ahí. Vamos a ver qué podemos hacer y si no, pues habrá que quitarlo y apañar otra cosa temporalmente. Bueno, pues tenemos un par de tornillos por ahí detrás, uno ahí arriba que es el que acabo de quitar y esta zona entra encajada. Voy a ver si habrá alguno aquí abajo y alguna par de grapas que hay aquí para poder sacar el pase de ruedas. El pase de ruedas solo es esta zona de aquí, la de atrás sí que es de chapa del coche, es esta zona frontal. El primer problema que se nos presenta es que el propio cubrecárter tapa la antiniebla por detrás, así que eso sí que hay que hacer algo obligatoriamente para que no nos entre tierra, ¿vale? Esa la antiniebla que está aquí, pues justo por aquí atrás la tapa, lo vamos a quitar igualmente, pero si no unas malas podríamos cortar y hacer una adaptación para que eso se quedara ahí pegado. Bueno, chavales, ya hemos quitado el pase de rueda. Aquí tenemos una especie de refuerzo que sujeta el paragolpe, que ahí sí que tenemos sitio, y aquí atrás volvemos a tener. Entonces aquí el problema que tenemos es, coño, me he manchado de barro, este refuerzo de aquí, este es el refuerzo que tenemos que quitar. Entonces, como esta es la zona que pega la aleta, lo mismo voy a recortar aquí, y allí delante lo mismo corto esa zona baja. ¿Por qué? Porque en toda esta zona de aquí nosotros tenemos cables por ahí y cables por aquí, no sé si lo llegáis a ver. Y claro, lógicamente lo que no quiero es que todos esos cables se me llenen de barro. Así que nada, vamos a desmontar 2 pases de rueda y nos ponemos a trabajar con ellos a ver si podemos dejarlo listo hoy. Chavales, venimos del campete, ya hemos testeado un poquito las ruedas. Esa zona de ahí, que es un refuerzo del paragolpe, no toca. Pero bueno, la voy a echar, la voy a desplazar un poquito hacia adelante. Ahí detrás tenemos un pequeño piquito que cuando giramos la rueda, esta zona de aquí, que es la más de fuera, se queda muy cerca de la rueda, que también lo vamos a recortar. Chavales, vamos a hacer bastante experimento. ¿Estáis viendo esto? Pues en vez de comernos el sancocho normal, lo vamos a meter dentro de un pan de hamburguesa. Yo sé que echáis de menos la época en la que yo os enseño mis comidas, pues vamos a hacer bastante prototipo. Una escena con una música. Las ruedas ya están más que testeadas en campo, las he probado, van muy bien. Ahora al final del vídeo hablaremos de neumáticos, como he dicho, que íbamos a hablar de qué opciones tenía en mente y por qué he acabado montando estas. Pero antes de nada vamos a ponernos con el tema de los pases de rueda. Tengo aquí unas rampas en casa, que son unas rampas que compré y que os las enseñé en Instagram. Tenéis en Instagram, que es uno de los destacados, que son unas rampas con las que subí el MR2 y hice un cambio de aceite. Entonces voy a subir el Subaru en esa rampa y voy a ver por debajo qué agarres tenemos y qué anclajes tenemos, porque para el tema de los pases de rueda también quiero tener el coche un poquito más cómodo, un poquito más alto, y de paso ver si hay algún anclaje por abajo. Os voy a contar lo que yo quería hacer. En un principio iba a hacerme unos pases de rueda artesanales completamente nuevos, pero creo que voy a aprovechar los otros. Tengo aquí los antiguos, ¿vale? Entonces los antiguos, por ejemplo, esta parte que está rota, esto se puede reparar, esto no es un problema para mí. Donde teníamos un problema era aquí, en este refuerzo, que yo creo que podríamos intentar cortarlo, porque la parte que une la aleta es esta de aquí. Por lo tanto, podríamos pegarle un corte a esta altura y seguimos protegiendo toda la parte del cableado sin tener este borde enorme que la verdad nos tocaba en todas partes. Aquí en esta zona no teníamos problemas y sobre todo lo teníamos delante, así que si conseguimos esto, ponerlo un poquito más adelante y recortar esa zona, yo creo que podemos seguir utilizándolo. Así que nada, vamos a ponernos con ello. Voy a coger las rampas para levantar el coche. La rampa la enseñé en un vídeo de presentación del Subaru, que levanté el coche, levanté la rampa, pero no había enseñado el uso. Son estas rampas que estoy viendo aquí, aguantan hasta 3 toneladas, vais a ver lo bien que sujetan el basuro. Pensaba que iba a tener que cortarlo a mano, pero he encontrado una Dremel que tiene aquí, con un disco pequeñito, pero bueno, me bastará. Así que vamos a engancharla, o sea, a conectarla, engancharla, ¿vale? Catetísimo pavo. Y vamos a pegarle un cortecito a todo ese refuerzo. Y ahora vemos qué hacemos con la parte de adelante una vez lo presentemos en el coche. Vale, os voy a ir enseñando progreso, ¿vale? A mí lo que realmente me importa es que nosotros tapemos esta zona de aquí, que tenemos una maraña de cable. Ese refuerzo que hemos cortado queda de aquí hacia allá, por lo tanto
De aquí a aquí ya lo tenemos cubierto. Pondremos brida, cinta americana, lo que sea necesario. Tenemos la parte de arriba cubierta. Y otra parte importante fue aquí, que yo puse cinta para que no entrara agua a esos cables. Por lo tanto, el pase de rueda debería continuar hasta ahí más o menos. Terminando ahí estaría bien. Esta parte de aquí abajo es donde la rueda nos toca una vez giramos. Por lo tanto, de aquí a aquí abajo va a ser donde me voy a hacer la parte artesanal con algún tipo de plástico. Ya veré cómo lo hago. Pero realmente importante es que cubramos los cables. ¿Por qué lo digo? Porque cuando giramos la rueda nos roza aquí. Entonces si mantenemos el pase de rueda original nos puede fastidiar. Y aquí abajo, que tenemos la antiniebla, el pase de rueda original hace una curva y aquí abajo sigue hacia adelante. Por lo tanto, voy a cortar la parte de la antiniebla para tapar la antiniebla por detrás, que lo vemos ahí. Y esta parte, como digo, es la que voy a hacer yo. Pegarle un corte aquí. Esto es, como digo, con esas sujeciones ahí y con otra grapa que tiene aquí delante, cubre la antiniebla por detrás. Y el otro corte se va a hacer aproximadamente por aquí. Y esta es la zona que nosotros nos vamos a fabricar artesanal para que no nos dé problema a la hora de girar la rueda y nos roce. Ya he cortado los dos, ¿vale? Como digo, la parte del refuerzo era esa parte de aquí. Seguimos teniendo una cogida ahí, seguimos teniendo la otra ahí. Y los trozos que nos han sobrado, pues son estos que tenemos en el suelo. Que son, como digo, ese pequeño refuerzo que era el que nos rozaba al girar la rueda. Continuamos con el proceso. Ya hemos quitado el pase de rueda, como he dicho, la parte inferior. Esta es la parte que pega al habitáculo y esta es la parte frontal. Y lo que hemos quitado es justo lo que iba hasta ese refuerzo, que es esa zona de ahí. Y aquí estamos repitiendo lo mismo. Pegamos ese corte aquí y aquí lo hacemos recto, porque aquí tenemos un enganche y nos viene bien, ya que tenemos un enganche en el coche que va con una grapa o con un tornillito, pues nos viene bien mantenerlo. Vale, ya hemos colocado la sujeción de pase de rueda que va allí detrás. Hemos colocado esa que va ahí arriba, que es ese tornillo que veis ahí arriba. Y ahora estamos colocando este frontal, que va justo encima del que coge el cubrecárter. Entonces ya lo que estáis viendo es que el pase de rueda ya de ahí no se mueve, o sea, la parte superior de cableado y la parte que cubre aquí arriba no. Yo solo, como digo, lo que nos queda es esta zona de aquí, que es la que cubriremos después. Primero vamos a poner la que cubre el antiniebla y ya dejamos esas partes. O sea, lo que hemos hecho realmente es partirlo en tres partes para que por separado puedan modificarse, porque todo un conjunto era más complicado. Aquí tenemos un refuerzo metálico que viene aquí atrás para el paragolpe, lo hemos puesto con una brida y también hemos usado una brida para aprovechar ese refuerzo y fijarlo. Ahora lo que nos queda es aquí hay un agujerito para meter una grapa, que con suerte esta grapa puede valerme si el agujero no, el agujero es demasiado grande. Pues tengo que buscar una grapa grandota para dejarlo eso sujeto ahí y que no se mueva. Y ya teniendo esos dos puntos anclados, podríamos buscar alguna sujeción por aquí, hacer algún agujerito y poner una tercera brida que enganche ahí a ese pequeño refuerzo que hay aquí de plástico, y ya con eso lo tendríamos sujeto en 3 puntos. Tengo aquí una hermosa colección de grapas, que de hecho esta grapa os la enseñé en un vídeo que hice un unboxing de cosas que me llegaron tipo China. Y la grapa que he usado es esta, ¿vale? Que es una grapa bastante gorda, y una vez nosotros metemos esta especie de pitoncito, ya sabéis que la grapa lo que hace es que se abre. Entonces se abre la parte de dentro y ya se ha quedado. Así que aquí lo tenemos ya sujeto, y este pase de rueda aquí está firme ya, así que vámonos con la otra rueda. Me he dado cuenta de que esta zona habría que cortarla, más que nada porque cuando giramos se nos acerca aquí y es tontería que después de todo el trabajo que hemos hecho se nos quede igual. Así que lo que voy a hacer va a ser coger la Dremel y pegarle un tajo aquí y dejar ese enganche ahí, pero esta zona la cortamos. Este agarre no nos va a servir para nada, y aquí arriba pues le pondremos algún tornillito, alguna historia, una brida, lo que sea. Sinceramente espero terminar este vídeo hoy. Y vamos a terminar la parte delantera del pase de rueda. Le di un limpiadito para que estuviera más o menos limpio, y lo que vamos a hacer es esta zona de aquí. Y la voy a hacer seguramente con una cinta que compré, que es una cinta americana súper resistente que me recomendó un sub. Así que voy a tirar una línea de cinta desde aquí arriba hasta abajo, intentando meterlas por detrás del refuerzo, para evitar que cuando dé la rueda para que no le dé la rueda y no se fastidie. Y si vemos que queda bien,
pintadito con spray para la ITV, o incluso dejarlo porque son plata, o sea, son gris, o dejarlo que se ensucie y cuando vaya pasando el tiempo pues ya cogerá color de pase de rueda. Puede que tenga que mover el Eclipse porque es verdad que el Eclipse tal y como está, el Subaru lo sería meterlo aquí y está en medio. Puedo quizá echarlo un poquito para atrás y meter el Subaru aquí así un poquito de lado, simplemente para levantarlo con las planchas y poder trabajar mejor. ¿Sería ideal quitar las ruedas? Pues sí, pero la verdad en cuanto levantamos el coche las planchas se nos queda mucho sitio y si puedo evitar quitar las ruedas y usar el gato mejor, porque subirlo con la rampa es súper cómodo. El tema de usar cinta americana me lo recomendó un sub, él me recomendó la Gorilla Tape. Yo encontré la T-Rex porque quería que me llegara rápido y luego al final he tardado un montón en hacerlo, pero la Gorilla me han dicho que es un poquito más resistente que esta y eso vamos a ver cómo se queda. Es verdad que el pase de rueda terminado pues lógicamente ya nos protege todo lo importante y eso, el único hueco que se nos queda es este de aquí, que es lo que está haciendo que no entre la parte de atrás del tinieblo, no entre suciedad. El otro día le di con agua, por eso está limpio, así que vamos a meter, voy a meter aquí la GoPro, por aquí detrás de ese refuerzo va a ir la cinta y que suba hasta ahí arriba, vamos a ver cómo se queda. En un principio yo había pensado en separar el pase de rueda y pegarlo arriba, pero claro, la cinta vendría desde aquí y tendería a bajar, así que lo que voy a hacer va a ser ponerla directamente aquí. Puedo poner un poquito a lo que es el propio pase de rueda, o sea, lo que es el propio paragolpe, y así le damos un poquito de rigidez y bajamos recto hasta ahí abajo. Vale, ya tenemos esas dos tiras hechas por ahí, entran por detrás del refuerzo y agarran aquí abajo. Aquí le pondré una tirita adicional para sujetarla, pero esto os puedo asegurar que esto pega increíble y esto además cuando coge calor se queda súper pegado, así que la idea es pues completar eso hasta aquí, por lo menos para evitar que entre la mayor suciedad posible. O sea, esto sí se cuela un poquito por aquel lado no pasa nada, pero lo importante es que tapemos sobre todo de piedras y barro directo. Esto no deja de ser, bueno, pues algo artesanal que es cómodo, que en caso de que la rueda roce no nos va a hacer ningún mal en el neumático, en todo caso se romperá y ya está. Realmente es una manera de evitar que entre suciedad, porque tal y como está lo que entra es un poquito de barro detrás de la antiniebla. Las partes importantes están ya cubiertas. Bueno, pues aquí tenemos la V1 hecha. He puesto una tirita muy finita aquí cerquita del paragolpe, porque realmente la zona en la que roza la rueda es aproximadamente esta altura. El refuerzo no lo toca y si os dais cuenta toda la cinta está por detrás del refuerzo, así que vamos a ver cómo impermeabiliza esto, vamos a ver cómo aguanta, también que vaya cogiendo poco a poco suciedad y que se integre mejor con el interior de la rueda, y si vemos que se queda guay pues lo mantenemos, que no, pues habrá que hacer otra cosa. Pero vamos, esto nos recomendó un sub y yo creo que esto va a aguantar perfecto. Bueno, pues eso está terminado y esto terminado. Esta cinta es una locura lo que agarra, de hecho me ha costado la vida ponerlo porque entre ella cuando la cinta se pega, despegar una de otra es una locura. Este vídeo cuando empecé a grabarlo la idea era hablar de neumáticos en él, porque mi idea era poner la rueda, echarme a andar y hablar de rueda. Lógicamente hemos tenido todo el tema de los pases de rueda, que ya habéis visto que yo creo que ha sido un vídeo bastante interesante. Si os ha gustado os agradezco que me digáis por aquí por los comentarios si ha sido interesante. En el caso de que vosotros hubierais hecho otra cosa en alguna de las partes del proceso, en plan de pues yo no lo habría recortado, yo lo habría guardado tal cual, o yo habría puesto un trozo de plástico, la cinta encima, en fin, contadme qué es lo que vosotros habríais hecho o qué es lo que habéis hecho en caso de que tengáis 4x4 o hayáis tenido un problema así. Y nada, que sepáis que dentro de poco se vendrá un vídeo, o sea, se vendrá un vídeo hablando de por qué puso estos neumáticos, pero vamos, los principales motivos son economía, estas ruedas son muy baratas, en caso de que se pinchen pues no importa y el diseño me gusta, ¿no? Digo que no importa porque no es lo mismo 50 euros de goma que 300, si se te raja una goma de 300 euros pues te quieres tirar de los pelos. Relación calidad-precio son una goma que está muy bien y yo estoy súper contento con ella. De hecho, de todos los que salimos del grupo, la mayoría llevamos gomas Insaturbo y estamos muy contentos. Pero bueno, otro día hablaremos de neumáticos recauchutados, otro día hablaremos de Insaturbo. Hoy simplemente, bueno, pues daros las gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado. Espero que os guste el resultado de cómo quedan las Insaturbo tan brutotas en el Subaru. A mí personalmente me encanta cómo queda, llena un montón de pases de rueda. Y que sepáis que estoy ya con el proyecto de homologación, porque al haber subido más tamaños del de la cuenta, nosotros podemos tener un 3% de equivalente, he puesto un 3,8, por lo tanto es más grande, pues que sepáis que voy a homologar el cambio de rueda y que voy a homologar también los tacos de altura, así que dentro de muy poco se vendrá un vídeo muy interesante de todo el tema del proyecto que estoy haciendo con este Subaru. Así que nada, mil gracias por estar aquí, nos vemos pronto chavales, un abrazo.